Un conde para una solterona. Saga Solteronas 3 por Olympia Russell. Capítulo 3. El día continuó siendo una montaña rusa de emociones para Violet. Lo cierto es que la actitud de su madre le ayudó a sobrellevar lo ocurrido mucho mejor la primera parte del día. Una vez que Lady Matilda asumió que había sido capaz de abofetear a un grande del país y que no había pasado nada por ello, pasó un buen rato con su hija riéndose del asunto y provocando que Violet se riera con ella. La bofetada no iba a conseguir devolverle a Violet su boda, pero sí era una forma de dejar patente la injusticia que se había hecho con ella y, al mismo tiempo, resarcirla de la situación en la que el duque la dejaba. Por un momento, parecía que el humillado era el duque de Castleton y no Violet, pero esa lectura de la situación enseguida se fue diluyendo y hacia las 7 de la tarde, Violet, sola ya en su habitación, tuvo claro que la lectura general sería otra, la contraria, una lectura que la dejaba a ella en muy mala situación, porque nadie aparte de ella, su madre y el mismo duque, iba a saber jamás lo que había ocurrido esta mañana. El duque se cuidaría mucho de decir que había sido abofeteado por una dama respetable y bastante anciana como Lady Matilda, y ellas, por supuesto, tampoco iban a decir nada. Así que aquella pequeña venganza que le había servido para lamerse las heridas en un primer momento, iba a pasar desapercibida totalmente para el resto del mundo, e incluso para ella misma cuando pasaran un par de días. Lo que iba a perdurar, seguramente hasta el último día que le quedara de vida, iba a ser que había sido plantada por su prometido el día antes de llegar al altar, que después de años intentando encontrar marido, el único que había aceptado había acabado por abandonarla el día antes de la boda para casarse, además, con una joven que, sobre el papel, era mucho más inconveniente que ella. A partir de ese momento, por supuesto, era imposible volver a encontrar un pretendiente. No había un solo hombre en el reino que quisiera casarse con una joven que había sido despreciada por otro públicamente antes. Violet aún recordaba a una dama de cierta edad que había visto sentada en las sillas de la vergüenza, esas que ocupaban en los bailes las mujeres que ya habían renunciado a casar marido, por lo que le había contado, en voz baja y aguantando la risa casi siempre, se trataba de la hija de un noble rural que había sido plantada ante el altar por un joven noble. Un joven, por cierto, que después no se había casado nunca y había acabado viviendo con un compañero de armas al que hacía llamar su secretario. Aunque en la historia se adivinaban implicaciones que solo afectaban al noble en cuestión y a sus inclinaciones sexuales, y que nada tenía que ver con la joven abandonada, la que había pasado a la historia del cotilleo y de la vergüenza, era la mujer. Cuando Violet la había conocido, había oído susurros y risas tras ella. Al parecer, ser abandonada era la señal de que no valías nada y cualquiera podía reírse de ti. En su momento, Violet había temido acabar como ella. Con el tiempo había olvidado el asunto, pero el cruel destino le había reservado lo que más había temido. Ahora iba a ser ella el hazmerreír de todos los bailes, y la bofetada que su madre le había dado al duque no solo no sería conocida por nadie, sino que ella misma la olvidaría y se quedaría solo con la vergüenza y la humillación. Si al menos hubiera sido ella la que lo hubiera bofeteado. Pero no había tenido carácter ni para eso, y había tenido que ser defendida por su madre, como si fuera una niña pequeña, o una mujer sin valor. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas, primero con lentitud, pero poco a poco, mojándola entera. Eran las 7 de la noche, apenas habían pasado 5 horas desde el incidente, y ya se sentía insignificante y derrotada. La vida, pensó totalmente deprimida, se le iba a hacer muy larga. Pero justo en ese momento ocurrió algo que sobresaltó y la sacó de su momento de tristeza. La puerta de su habitación se abrió de golpe y su madre, como una tromba, entró y se acercó a ella, casi corriendo y con una sonrisa de oreja a oreja. «Violet, hija, todo se ha solucionado».
Violet iba a necesitar más explicaciones para entender qué es lo que quería decir su madre y sobre todo para entender qué hacía en su habitación, justo detrás de su sonriente madre y también sonriendo la persona que había provocado la cancelación de su boda, Lily Roberts.